La primera línea. Ese va a ser el tema de hoy. Sabemos todos qué ha significado la primera línea en Colombia. Ese grupo de jóvenes que lucharon y se defendieron en las protestas, que lograron ese cambio que tanto queríamos, fue el primer paso que se dio importante para ese cambio, para decirle al gobierno que no queríamos más que ese gobierno siguiera, que no queríamos más esas políticas nefastas que estaban aplicando y luego después de una pandemia, pues todos sabemos lo que significa la primera línea para nosotros, el gran cariño que le tenemos a esos muchachos, admirados en muchos casos y en otros casos también reprimidos, tratados como lo peor, como delincuentes. Hemos visto incluso a Gustavo Petro, el plan que tenía o que tiene para escarcelar a muchos de ellos que han sido privados de la libertad de manera injusta, de manera arbitraria, sin nada de garantías. Gustavo Petro propuso que muchos de ellos fueran escarcelados y que fueran gestores de paz, pues esto no les gustó. La fiscalía de una vez saltó todo el mundo brincando y tratando a estos jóvenes como lo peor. Pues el tema, como lo digo, el tema de hoy es la primera línea. Jorge Bastidas ha lanzado un hilo en Twitter, un hilo que nos explica también bastante de este tema, de qué es la primera línea, de cómo van las cosas con ellos y qué va a pasar con tantos jóvenes que todavía siguen detenidos injustamente y que desde aquí les decimos no los olvidamos, a pesar de que estamos al otro lado del charco, siempre la primera línea estará presente en todos nuestros corazones porque, como lo digo, a ellos, a las mujeres, les debemos muchísimo de ese paso que se dio para lograr el cambio que estamos luchando. Abrazo tendido porque no ha sido fácil, hemos visto todo lo que ha pasado y en apenas 9 meses que va a cumplir el gobierno de Gustavo Petro. Pues entonces, sin más, vamos a ver ese interesantísimo hilo. Les pido el favor, como dice Jorge Bastidas, tarda 5 minutos. Yo de pronto tardo un poquito más en reproducirlo y en colocar la música, leerlo, pero es interesante que lo vean y que hagamos con él también un homenaje a esa primera línea. Sobre el tema de la primera línea, hay una parte que no les han contado o se las han contado mal. En este hilo intentaré mostrarla y ayudar a comprender mejor lo que sucede apoyándome en hechos poco conocidos. Denme 5 minutos. Como lo digo, este hilo es de Jorge Bastidas, él es el coordinador ponente de la reforma tributaria, lo vimos allá bastante activo, lo hemos visto bastante activo en las sesiones de la Cámara, es el representante también a la Cámara por el departamento del Cauca, pues por el pacto histórico. Él es el que nos va a ayudar en este hilo. Entonces, un rápido contexto. Primero, han fijado la idea de que el paro nacional del 2021 fue totalmente violento. Fue lo contrario, de unas 20.000 marchas en 800 municipios, un 90% fueron pacíficas. Píldora, jóvenes marchantes de Cali regresan con televisores que ladrones habían robado. Veamos esto. Ingresando los televisores nuevamente al éxito, recuperados ahí por la misma ciudadanía. Segundo, pero además el paro nacional fue la segunda parte del que comenzó el 1 de noviembre de 2019. No lo podemos olvidar. Esta marcha, por ejemplo, fue un canto por la vida el 9 de diciembre. El pueblo no se rinde, carajo. Permítame ser reiterativo, el paro del 2021 lo instigó Duque con el IVA a la carne, la leche y los huevos en plena pandemia. Pero no olvidemos que la ciudadanía ya se había despertado en 2019 y adjunta estas imágenes, impresionantes imágenes, todos lo recordamos. Medellín, vea eso, en Cali. Impresionante estas imágenes. Continúa. Ahora bien,
Las palabras primera línea comenzaron a ser usadas como mensaje genérico para etiquetar todos los hechos de violencia del paro nacional, especialmente de 2021. Esta estrategia ha sido promovida desde los congresistas de extrema derecha y sus medios aliados. Adjunta semana a María Fernanda Cabal. Se despacha por liberación de integrantes de la primera línea. La primera línea es un grupo. Paloma Valencia, primera línea del delito. Así ha sido el cuestionamiento siempre de ellos. Tercero, si notan, el pasado 28 de abril ya poco se habló de los 4.687 actos de violencia del ESMAD. Casi un centenar de muertos, ni de los jóvenes hinojos, ni de Lucas Villa, de la niña que se suicidó en Popayán, ni de los pistoleros de Cali. El tema fue la primera línea terrorista. Acá dice también, el ESMAD habría causado lesiones de enojos a cientos de manifestantes de paro nacional. Informe de Amnistía Internacional, País y Temblores documentó casos y analizó patrones de abuso. 22 desaparecidos que esperan respuestas. Un día de titular del que hubo, esta imagen que nunca se nos va a olvidar. Esta también, imágenes que recuerdos traen para todos. Cuarto, pero esta expresión primera línea no siempre fue negativa. Al inicio habían madres de primera línea, recordamos también a las madres, religiosos primera línea, la primera línea jurídica, cómo olvidarla, fundada por Miguel Ángel del Río, por Augusto Ocampo, por muchos abogados que crearon esta primera línea y que aún, ojo, aún sigue actuando y buscando la liberación de los muchachos. Veamos estas imágenes, recuerdan esta imagen impresionante, impresionante. Las mamás primera línea. Estas imágenes también las recordaremos siempre. Gracias, mamás. La Corporación Primera Línea Jurídica. Aquí vemos más madres primera línea. Ay, qué lindas imágenes. Entremos ahora sí en materia. Un grupo de congresistas y organizaciones de derechos humanos fuimos a las cárceles a visitar jóvenes detenidos durante el paro y revisamos caso por caso. Al parecer, numerosas pruebas no son sólidas y en derecho la mayoría debería estar en libertad. ¿Les parece inverosímil? Observen. A Kevin Hernández prestó servicio en la Fuerza Aérea. Lo acusaron de incendiar un CAI. La familia tiene cómo probar que no estuvo allí, pero nunca los escucharon. Los testigos son los mismos policías que nunca volvieron al juicio. Él sigue en la cárcel y la familia está destruida. Escuchemos. Kevin Sebastián Hernández Ocha es mi hijo, 21 años de edad, el cual terminó de prestar su servicio militar en la Fuerza Aérea el pasado 1 de enero del 2021. Después de terminar su servicio militar con una excelente conducta, fue acusado injustamente de haber sido una de las personas que incendió el CAI Aurora en Usme, manifestándose así el 4 de mayo. Mi hijo no participaba de ese evento. Esta acusación es totalmente falsa. Ahora mi familia es perseguida de noche y de día por la Policía Nacional. Nos encontramos mentalmente, emocionalmente enfermos por medio del terror que ellos nos implantan todos los días. No somos de izquierda ni de derecha. Nunca nos interesó la política, pero hoy vengo a este recinto totalmente agobiada, desesperada, exigiendo justicia y verdad en un estado de indefensión total. Les ruego que hagan a un lado sus inclinaciones políticas y vean estos casos de la forma más humana. Les ruego que se pongan en mi lugar, en nuestro lugar, en el lugar de todas las familias que nos encontramos acá. ¿Cómo se sentirían ustedes si un familiar suyo querido, su hijo, hermano, primo, lo que sea, fuera injustamente encarcelado? Que cada vez que se habla del tema lo traten como terrorista, cuando Sebastián ni siquiera estaba ese día en ese lugar. Les solicito, pero también les exijo como ciudadana, como mamá, que se haga un seguimiento a las pruebas que tiene la Fiscalía, puesto que son falsas, porque mi hijo no se encontraba en el CAI Aurora ese día. Por ende, es imposible que existan pruebas materiales que digan lo contrario. Lo que sí es verdad es que 4 policías afirman que mi hijo estaba en este lugar. Esa es la verdad que ellos tienen. 2 de ellos, que señalan a mi hijo, no han querido comparecer a las audiencias, pues saben que esto es una mentira. Pero como es de suponerse, deben mantener su mentira, pues conocen las consecuencias legales que acarrearía comprobarse la verdad. Ahora mi familia y yo estamos en medio de este infierno sin saber a quién más acudir, quién nos ayude a salir de esta pesadilla, en la cual las instituciones que acusan a Sebastián tienen todos los recursos y poderes para hacer pagar a mi hijo por algo que él no hizo.
Por el contrario, no somos más que una familia del... Según las familias, esta sería la estrategia. Primero, falsos testimonios de policía. Segundo, cargos exagerados como terrorismo, concierto para delinquir, tentativa de homicidio. Tercero, los policías testigos nunca vuelven al juzgado. Y cuarto, dilatar los procesos para que permanezcan en la cárcel. Ah, ¿qué tal esto? Y continúa Jorge. Dice, este caso es increíble. Con 5 adolescentes de Siloé, la policía y la fiscalía cometieron todas las irregularidades que se pueden imaginar. Este abogado es un héroe. Sin cobrar un peso, se apropió del caso, demostró su inocencia y los liberó. Observen, vamos a escucharlo. Harry Moreno, profesional de Derecho, especialista en Derecho Penal, escuchando aquí todas las versiones de todos los procesos judiciales que hay en contra de los muchachos que participaron del estallido social. Espero contextualizar muy brevemente un proceso del que me apropié, si unos menores de edad de Siloé de Cali, que hoy en día espero sea una luz para los procesos judiciales que no están pendientes por resolver. Contextualizo, los menores fueron capturados entre el 28 y 29 de mayo del año pasado, cuando se cumplía un mes del estallido social. Se presentaron una serie de irregularidades desde la audiencia de control de garantías y como tales que fueron trasladados con esposas, situación que es prohibido por el Código Penal de Adolescencia. Ellos bajo el juramento dijeron, mire, me hicieron firmar con golpes, con amenazas de que me iban a violar y aún así, pues su captura fue declarada legal. El proceso continuó, la acusación siguió bajo estos delitos, porte ilegal de armas sin haber ningún tipo de incautación de armas, delito de homicidio en grado de tentativa, nunca hubo una identificación plena de una víctima por parte de la Fiscalía, y el delito de terrorismo. ¿Sí? En fase probatoria, la Fiscalía presentó 12 testimonios de policía judicial. ¿Sí? En el desarrollo del juicio oral presentaron inconsistencias respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Personalmente, una tarea investigativa propia que hice, se encontró en el audiovisual que la judicatura no me permitió al llegar al proceso, en el cual constan que según la Policía Judicial la captura fue a las 7:30 de la noche y los muchachos estaban a las 8:05 de la noche a 20 minutos. ¿Sí? Con todas esas inconsistencias fueron condenados por el delito de terrorismo. En mi función como abogado de confianza y defensor de esos menores apelé, ¿sí? Argumentando que el delito de terrorismo, fáctica, jurídica y procesalmente no es viable condenar en estas circunstancias de estallido social, circunstancias y argumentos que fueron avalados por el magistrado del Tribunal Superior del Valle, y hoy gracias a Dios estos menores gozan de libertad plena, están rehaciendo su vida nuevamente y bueno, espero que esta sea una luz para los demás. Continuamos. A ver, detengámonos un momento aquí. La Fiscalía presentó 12 testimonios falsos de policías para acusar a 5 menores de edad de terrorismo, así como lo leen, y esto no salió en ningún medio. Pero acá la Fiscalía pierde aún más credibilidad. La consejera de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Juliette de Rivero, expone la presunta manipulación de la Fiscalía del delito de terrorismo para que sea casi imposible que los jóvenes logren su libertad. Ojo, escuchemos. Una de las principales preocupaciones de ONU Derechos Humanos es que el uso de tipos penales como los de concierto para delinquir y terrorismo, que de acuerdo a las normas y estándares internacionales de derechos humanos aplicables, no resultan adecuados para sancionar conductas violentas u otras que pueden surgir en el marco de las protestas. De conformidad con los estándares y las normas internacionales, la utilización del delito de terrorismo resulta excesiva para las conductas violentas que se dieron durante las protestas por parte de las o los manifestantes. El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha sido enfático en sostener que la utilización del tipo penal de terrorismo debe limitarse exclusivamente a los actos de auténtico carácter terrorista. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha subrayado la necesidad de que las tipificaciones y definiciones internas relativas al terrorismo no sean formuladas de manera imprecisa, de manera que faciliten interpretaciones amplias con las cuales se sancionan conductas
que no tienen la gravedad y la naturaleza de ese tipo de delitos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que estos tipos penales deben ser precisos y utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Continuamos. Ojo, nadie está negando que entre los jóvenes detenidos hay casos de vandalismo, de violencia, ataques a servidores públicos y destrucción de bienes. Este tipo de acciones deben juzgarse en derecho, debido proceso y por delitos que corresponde, no por terrorismo. La Silla Vacía realizó este análisis. Fiscalía rápida contra manifestantes, lenta contra la policía. A un año del paro no había policías en juicio por homicidio, pese a haber pruebas flagantes, pero sí jóvenes presos, al parecer muchos sin pruebas sólidas. Continuamos acá. Otro caso en audio. Edward Ramírez es líder de Siloé, líder social de Siloé, enfermero, promueve huertas urbanas, tiene discapacidad, en el paro coordinaba apoyo médico. La policía llegó en la madrugada a su casa, hizo arrodillar a sus hijos y les apuntó. Se lo llevaron como el peor criminal. Escuchemos. A mí me allanaron a las 3:30 de la mañana, donde a mis hijos la apuntaron con los fusiles, los hicieron arrodillar y sentarse. No fue ni Policía de Infancia y Adolescencia, no fue Bienestar Familiar, o si fueron, ni siquiera fueron en garantes de brindarle el soporte a mis hijos. Fuera de ello, me colocan unas acusaciones que no corresponden, porque no hay ninguna acusación, no hay ningún soporte por parte de la Fiscalía, donde hasta el son de hoy hemos sido unos perseguidos políticos o estigmatizados por la institucionalidad, donde hoy diferentes de nosotros tenemos algunas condiciones especiales de salud, como la mía. Yo soy una persona discapacitada con 51.66% por la Junta Nacional, donde hoy no tengo unas garantías estables económicamente. Soy una persona dependiente, yo vivo solamente con menos de un mínimo, con un mínimo que es la cuestión pensional que me dieron. Entonces hay unas condiciones especiales, y lo que nosotros pedimos y lo que hemos venido buscando es garantías para nuestra comunidad, y de acuerdo a expresar nuestros derechos y las necesidades, pues también se pide una posibilidad de libertad para nuestros compañeros que están injustamente. Continuamos. Este abogado de la primera línea jurídica liberó 2 jóvenes más y de nuevo denunció el mismo modus operandi. Denuncia, montajes, dilación de procesos, testigos al parecer falsos. Escuchemos. Buenas tardes para todas y para todos. Aclarar que hago parte de la organización Primera Línea Jurídica. Deiber Gómez y Daniel López fueron puestos en libertad hace 10 días. Recién cumplían 19 años. Fueron capturados y estrenaron su cédula para entrar en la cárcel La Modelo a partir de montajes judiciales hechos por la Fiscalía y la Policía Nacional. Estoy convencido que la Fiscalía General de la Nación no inició estos procesos para alcanzar justicia. Lo hizo simplemente para encarcelar a los jóvenes y sacarlos de la movilización social. La Fiscalía ha generado procesos con estos montajes que les mencionaba anteriormente y ha guardado absoluta impunidad. Ha abandonado los procesos porque ya logró su cometido de ponerlos tras las rejas. Es vergonzosa las audiencias en las que ellos están acudiendo. Es una vergüenza los testigos con los que están llevando. Están solicitando a través de fuentes humanas no formales montajes que se caen de su propio peso. ¿Por qué la Fiscalía y la Policía se ensañarán con estos jóvenes? La consejera de Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juliette Rivero, considera que así podrían buscar intimidar a otros jóvenes para que no protesten, especialmente antes de elecciones. Vean esto, oigan esto, escuchemos. La utilización de la persecución penal como un instrumento de disuasión. La tercera preocupación para ONU Derechos Humanos se refiere a que la serie de detenciones en contra de jóvenes que participaron en las protestas pudiera disuadir a otras personas a seguir manifestándose en las calles. La oficina observó que por lo general las detenciones tenían lugar en torno a aniversarios del inicio del paro nacional. Las detenciones también ocurrieron en días claves de la política nacional, como las jornadas electorales en que se esperaba la posible movilización de los jóvenes.
Algunos mandos de la Policía Nacional reconocieron públicamente que las detenciones de jóvenes en días previos a los días en que se esperaba que la protesta se organizaría tendría un efecto disuasorio para prevenir la participación masiva de jóvenes y la comisión de delitos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la aplicación del derecho penal frente a conductas de los participantes en una manifestación constituye una restricción grave y con serias consecuencias para los derechos de reunión y asociación, y que por lo tanto solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio. La utilización de tipos penales de especial gravedad que conllevan penas por varios años de prisión y en procesos en los que por lo general se están decretando medidas de privación de la libertad puede generar un gran temor entre las y los jóvenes y sus familiares, que les lleva a la desmovilización social, a la desarticulación política y al final a restringir su libertad de expresión, de asociación, de reunión, así como sus derechos a la participación política. Esta abogada lleva años litigando casos de derechos humanos por abusos de la fuerza pública y la Fiscalía. Según su experiencia, el modus operandi es similar al denunciado por la familia: falsos testimonios, penas exageradas y dilación de procesos. Otra persona más que dice que la estrategia es la misma. Vamos viendo cómo es esto. Escuchémosla. Todos los casos de las llamadas primeras líneas o todos los casos que han surgido a partir de la movilización social, son desarrolladas las labores de investigación por parte de funcionarios de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, adscritos a la SIJIN o a la DIJÍN. Y si bien hacen parte de dependencias distintas de la Policía Nacional, debemos señalar que existe una solidaridad de cuerpo que se traslada hacia las investigaciones que marcan de entrada una parcialización al considerar que quien se enfrenta o quien está siendo investigado es un enemigo o un adversario natural del Estado que debe ser tratado, como hemos señalado, a través de la forma más gravosa posible. Estamos hablando de procesos judiciales donde hay un abuso de la detención preventiva, como lo han manifestado nuestros compañeros y compañeras, bajo el argumento de la Fiscalía de que se trata de jóvenes que constituyen un peligro para la sociedad. Esto implica una descontextualización y un contrasentido si se tiene en cuenta que las causas de la protesta social justamente responden al abandono histórico del Estado hacia las personas y los sectores populares en Colombia. De otro lado, estamos hablando de procesos judiciales donde no se puede predicar la igualdad de armas, que esto, si bien es una garantía del proceso penal, no ocurre, digamos, en la realidad, teniendo en cuenta que las defensas son costosas, que las defensas requieren además de amplios recursos que, como lo han manifestado las familias, pues al proceder de sectores populares, pues no se cuentan con los mismos, luego no se cuentan con iguales condiciones que el Estado para judicializar. Encontramos, y quiero señalar de manera particular, que las medidas de aseguramiento, pero además todas las medidas de restricción de las comunicaciones y los allanamientos están siendo solicitadas con base en fuentes humanas no formales, es decir, estamos reviviendo las figuras de los testigos sin rostro que ya fueron proscritas en la legislación penal y judicial penal en Colombia. Bueno, se me acabó el tiempo, pasaré este escrito y muchas gracias nuevamente, felicitarles el espacio. Actividad social en Popayán. Conozco hace varios años a Álvaro Andrés Duque y a Bremen Inestrosa. Son líderes de procesos sociales y yo mismo puedo dar fe que no son terroristas ni criminales. Escuchen a sus padres. Soy Alida Rubiela Ruiz, madre de Álvaro Andrés Duque. Cariñosamente le dicen Caleño. Es un líder social, un líder comunitario que lucha por una vivienda digna. El 17 de junio lo capturan en compañía de Bremen. Bremen es una persona, un líder que tampoco no tiene papá ni mamá. Él es víctima de desplazamiento forzado y desde muy jovencito huérfano. Lo estigmatizaron, los persiguieron y hoy están detenidos. ¿Por qué? Porque estaban en un campamento de solidaridad haciendo ollas comunitarias para toda la gente que estaba aguantando hambre, física hambre en la ciudad de Popayán.
después de que los estigmatizan, los tildan y hoy en día están prisioneros. Vamos llegando ya a las conclusiones. Impresionantes testimonios, de verdad que me vienen a la mente todos esos capítulos. ¿Cuántos muchachos están allá detenidos? Increíble. Conclusiones. En su inmensa mayoría, el paro nacional 2019 y 2021 fue la mayor movilización social, democrática y pacífica del país en 50 años, pese a los hechos violentos. No olviden las plazas llenas, los cacerolazos, la alegría, las miradas de esperanza en los jóvenes. Mis conclusiones, bueno, las conclusiones de Jorge, dice: buena parte de los jóvenes detenidos en las protestas en derecho ya deberían estar libres. Al parecer, hay una estrategia contra estos jóvenes exagerando en los delitos, testimonios falsos y dilatación de procesos. Mis conclusiones, continúa, se debe investigar en detalle todos los procesos contra estos jóvenes, determinar si hay o no anomalías y sancionar a los funcionarios públicos que hayan abusado de su poder o se hayan prestado para acusar falsamente. Esto es totalmente cierto, pero se necesita que sea ya, que esto empiece, porque de verdad, de procesos contra estos jóvenes, determinar si hay o no anomalías, acá mismo en el video y en este hilo se comprueba de que hay numerosas anomalías y hay muchísimas que de pronto no han salido a la luz pública, que no han tenido la repercusión que deben tener, pero cuántas madres, cuántos padres deben estar luchando con sus hijos detenidos y con un modus operandi similar a este. Así que sí, se debe hacer, pero ¿cuándo? Pero ya, porque estos jóvenes de verdad, a que sabemos y estamos seguros de que grupos como la Primera Línea Jurídica no han parado, no se han detenido en la búsqueda de la liberación de la gran mayoría de estos jóvenes. Más conclusiones, dice: según la misma ONU, todo este accionar sería una estrategia de un sector del gobierno Duque para intimidar a la juventud para que no proteste. Impresionante los testimonios, las imágenes, los recuerdos también de esa grandísima movilización social, que a pesar de que no la vivimos personalmente en Colombia, siempre estuvimos espiritualmente y día a día siguiendo, transmitiendo, informando de todo lo que ocurría en ese gran momento para la historia de Colombia. Como lo dije anteriormente, muchos casos no han salido a la luz pública, muchos casos no tienen la visibilidad por montones. En muchos grupos de WhatsApp aquí en España, especialmente un grupo de Málaga que yo estoy ahí incluido, siempre hay personas recordando y recordando que los jóvenes siguen detenidos, que no los olviden. Muchas veces también se ha pensado que se han olvidado y pues por parte de grupos como la Línea Jurídica, puedo hablar porque pues, tengo testimonio de ellos, no se ha parado, no se ha detenido este grupo para buscar esas soluciones, pero esto tiene que darse rápido. Se ha buscado la forma por medio de Gustavo Petro, sabemos qué es ese fiscal, esa piedra en el zapato, porque ha sido parte también de esta campaña que están haciendo, que hicieron y que ahora están haciendo en elecciones en vísperas de las elecciones de octubre. Es clarísimo que este fiscal está en campaña. Vimos todo lo que está pasando con Gustavo Petro, con el caso del grandísimo Gonzalo Guillén, que desde aquí también le enviamos un mensaje de apoyo. Está recibiendo intimidaciones por parte de esa derecha típica de Colombia y pues Gonzalo no lo intimidan, eso ya está acostumbrado, él tiene la carne dura, ese no, como dicen típicamente, ese no come de cuento. Con Gonzalo la cosa es a otro precio y él seguro va a ir hasta las últimas consecuencias, incluso arriesgando su propia vida, porque así es el gran Don Gonzalo. Entonces, pues hasta aquí este video, querida comunidad. Espero pues te haya servido, rendir un poco de homenaje a estos jóvenes que siguen detenidos y que gracias a ellos también, eso no lo vamos a olvidar nunca, nunca. Hay personas como Lucas Villa, como muchos que cayeron en esa terrible accionar de la policía, pues siempre estarán en nuestros corazones y siempre les daremos gracias, gracias, gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por vernos, por reproducir el video, por enviarnos un comentario, les agradezco de corazón. Les envío un abrazote ancestral desde la distancia. Nos vemos en un próximo video, un Noti Petrovsky o algo que sea para comunicarles a ustedes la mejor información de una forma, pues tratando de que sea diferente. Abrazos desde la distancia, como siempre, gracias, gracias, gracias y hasta la próxima.